Pues Pemex también venderá gas de casa en casa. Gas Bienestar fue el anuncio que dio ayer en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que creará una empresa gasera, dice que ante el alza en los precios de gas. Y bueno, tenemos una mesa de análisis sobre este tema y les agradecemos a Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos, Jesús Villegas, especialista en finanzas y negocios, y Carlos Monroy, asesor en comercio exterior. Iniciamos con usted, Gonzalo, pues se escucha así como muy bonito, ¿no? Surgir una empresa que dé el gas barato, pues quisiéramos que todas fueran así. Pero ¿esto es viable? ¿Se puede así de fácil? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Cintia. Pues mira, empecemos poniendo algunos puntos básicos en la mesa. Una, ¿por qué ha subido tanto el precio del combustible? Principalmente por la subida internacional de los precios del petróleo, que han subido a 57% en lo que va de este año únicamente. En respuesta, los precios de Mont Belvieu, los precios del propano, de los cuales importamos precisamente los precios, están por arriba de un 47% tan solo en este año. Eso es lo que explica por qué estamos tan arriba. ¿Qué otra cosa es muy importante entender? ¿Cuánto produce gas LP Petróleos Mexicanos? Apenas en el mes de junio estaba produciendo 90,000 barriles diarios. Eso es apenas el 16% de lo que se consume a nivel nacional. De ahí, ese 84% restante son importaciones, de las cuales Pemex hace un 12%. La realidad es que combinado cubre menos del 30% de la demanda nacional. E incluso aquí yo empezaría ya poniendo un tema del debate, en parte de la información que salió ayer después de la mañanera. Y tiene mucho que ver con dos cosas. El presidente López Obrador dice que en 3 meses estaría para la Ciudad de México. Y por ahí se empieza ya a ver que más que un tema nacional de la economía de los mexicanos, en realidad tiene un tinte político, Sí, tiene un por lo que tinte de ocurrió, ¿no? tratar de recuperar exactamente el bastión político, el corazón de Morena en la Ciudad de México, pues fue prácticamente partido por la mitad. Le rompieron su corazoncito al presidente y hoy trata de congraciarse con una clase media bastante lastimada. Pues muy buen punto, porque solo se habla por lo pronto allá, no es algo que vayamos a tener o a disposición a nivel nacional, ¿verdad? Es correcto, y es muy probable justamente que muy buena parte del país no lo tome. E incluso déjame poner una cosa también en la mesa, Cintia. Esta idea justamente de comprar un gas de importación caro y venderlo en México barato, lo sabemos muy bien, es la experiencia que tuvimos los que ya pintamos algunas canas en los 80 con Liconza, Diconsa y demás otros aparatos gubernamentales, pues sabemos que es una máquina de perder dinero. ¿Quién va a absorber la pérdida? Muy probablemente Petróleos Mexicanos, que va a tener que hacer esta compra y darle justamente esta distribuidora. E incluso ahí entramos a un punto esencial. Esta distribución tiene un costo. Llevar las rutas, ir de casa en casa, cuesta tiempo, cuesta dinero. No es tan sencillo. Así que Y también hay obviamente el presidente riesgo, López ¿no? Obrador También hay quizá riesgo en eso. Totalmente, totalmente, totalmente. Y fíjate, incluso aquí cómo empezamos a ver estos tintes, porque hoy lo dice justamente el presidente, lo retoma, de que solamente será de los cilindros que Sí. vemos. No va a llevar a los tanques estacionarios Estacionarios. como grandes edificios o unidades habitacionales. Muy bien, pues empezamos muy bien, Gonzalo. Vamos con Jesús Villegas, especialista en finanzas y negocios. Cuando escuchamos la noticia, pues obviamente lo primero que se viene a la mente, pues yo quiero gas barato, ¿no? Es lo que yo creo que todo el mundo pensó. Pero en la justificación que daba el presidente ayer, decía que pues la gasolina ya está barata, la energía ya está barata, que pagamos menos. Hablaba de que ya todo estaba bien, lo único que no estaba bien era lo del gas, aunque pues algunos tenemos otros datos, ¿no? ¿Qué opinas, Jesús? Dale, Cintia, buenos días, gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a Carlos, a Gonzalo, acompañarlos. Sí, por supuesto, finalmente, obviamente es una buena intención, de buenas intenciones está ahí en el mundo, como se dice, pero finalmente, obviamente, si bien puede haber motivaciones también electorales, como bien lo comentaban ahorita en su intervención Gonzalo, obviamente también hay un tema que pudiera ser de alguna u otra forma importante, o sea, es una realidad que obviamente el bolsillo de los mexicanos, lo platicábamos el día de ayer ahí, el día lunes ahí en tu colaboración, con el tema de que sí hay obviamente un golpe a la economía de las familias, que Claro. de por sí ha habido un tema
importante que se viene arrastrando antes del COVID, se recrudeció con el COVID y a partir de ahí obviamente el tema de empleo ha pegado muchísimo a nivel, no ha habido una recuperación importante, el tema de las microempresas que ya hemos comentado que han estado prácticamente a su suerte y finalmente sí hay, para acabarla en este cóctel de todas estas malas noticias, en el arranque de año ha habido un incremento realmente importante en el tema del gas LP. Básicamente se puede calcular entre un 30 y tanto, 34 o 35%, varía obviamente, fluctúa el precio, pero finalmente el impacto así ha sido bastante fuerte en las familias mexicanas. Básicamente esa es la justificación desde el punto de vista económico, pero hablar finalmente con ya prácticamente de lo que sería la estrategia planteada por el presidente, sí deja definitivamente muchas dudas. ¿Por qué? Porque está comprobado que el papel del gobierno en tratar de intervenir directamente en el control de precios no siempre es la mejor solución. Creo que también el tema ahí de que se tiene que valorar obviamente es un tema también político relacionado con el tema de la Comisión Federal de Competencia. Creo que más allá de que el gobierno pretendiera intervenir a través de la participación directa, por ejemplo, como lo está planteando con el gas bienestar, creo que al final lo que tendría que incentivar sería precisamente el mercado para que hubiera más jugadores en el mercado. Son 6, 7 grupos los principales jugadores en el gas LP a nivel nacional. Gonzalo, que es un experto en el tema, nos pudiera dar más detalles al respecto, pero finalmente sí hay una concentración muy importante de jugadores. Hay investigaciones de parte de la Comisión Federal de Competencia respecto a probables prácticas monopólicas que se pongan de acuerdo en los precios. Esa es una realidad, pero sin embargo, la receta que en este caso estaría dando el presidente sí levanta mucha suspicacia porque número uno, quien pagaría los platos rotos es Pemex y Pemex obviamente está en una situación económica sumamente complicada, obviamente sería ponerle quizás un clavito más al ataúd en su viabilidad económica y por ese lado sería pues obviamente algo que pudiera todavía recrudecer sus problemas. Y por el otro lado, obviamente estamos viendo de que hay posibilidades de incentivar la participación de nuevos jugadores en el mercado. Hay temas ahí que, por ejemplo, están atorados en la comisión que ha sugerido la propia Comisión Federal de Competencia, en las que interviene tanto el Congreso como la Comisión de Mejora Regulatoria, que pudiera haber algunos incentivos ahí en el mercado. Finalmente, creo que por ahí hay mucho por hacer y creo que lo que debería ser, más que el presidente habló que era un cero a la izquierda, prácticamente la Comisión Federal de Competencia, creo que quizás ahí habría que valorar que a lo mejor lo que ocupa es darle apoyo a algunas de las iniciativas que ha tenido y quizás reforzar un poquito más los dientes para incentivar precisamente una mayor competencia en el mercado, y ya se están planteando, incluso en un momento dado que quisiera haber una intervención de precios y un control de precios, el canal que sería ya, incluso que ya está así de una otra forma estructurado vía la legislación actual, sería la propia Comisión Federal de Competencia. Entonces creo que por ahí, quizás ahí la receta al diagnóstico, al mal que estamos presentando, pues pudiera tener ahí algunas otras variantes, ¿no? Bueno, vamos contigo, Carlos Monroy, asesor en comercio exterior. Pues sin lugar a dudas se da este anuncio de algo que y se da en la mañanera y pues todos los mexicanos pensamos, pues sí, el gas está carísimo. Sin ser expertos en finanzas sabemos que cada que compramos gas, pues nos cuesta muchísimo más, pero ¿hay viabilidad en todo esto, Carlos? Gracias, Cintia. Pues como bien lo comenta Jesús y Gonzalo, la verdad es que es difícil pensar en una modificación del precio por esta estrategia que se plantea. Sería muy corto, muy pequeño el mercado que pudiera llegar a alcanzar, además de los costos. El presidente planteó que no sería subsidio, pero es difícil pensar que se pueda hacer esto sin que signifique pérdidas, que finalmente es una especie pues de subsidio. El precio, como bien lo comentaba Gonzalo, es un tema internacional y de acuerdo con Jesús, creo que hay un trabajo que hacer más bien al interior de las facultades que ya se tienen y los organismos que ya se tienen para combatir a esos, pues vaya, es un grupo probablemente de 7 o 8 familias que controlan este esquema del gas, en donde pudiera haber una práctica que se pudiera combatir y que mejorara las condiciones de precio para, ahí sí, para una generalidad del mercado consumidor. De otra manera, siendo un precio internacional en donde pues son otros factores los que influyen, una disminución de la producción en Estados Unidos que empieza a levantarse, una alza muy fuerte en el consumo de China, que reactivó su economía, incluso probablemente esté consumiendo más que antes de la pandemia, pues es difícil tomar decisiones internas ante situaciones externas que son las que regulan el precio de productos como este.
Bueno, continuamos con usted, Gonzalo, y además, pues todo esto, pues se necesita un presupuesto, ¿no? Efectivamente, y fíjate, es donde entramos a dos cosas, que ahorita lo mencionó muy bien Carlos, también Jesús, Sí. y tiene que ver con cómo llegamos a esa parte de los precios. Si bien los precios se liberalizaron a partir del 1 de enero de 2017, es apenas en el año fiscal 2020 para el año 21, del que estamos ahora, donde el Congreso Federal le quitó recursos precisamente a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y por ende el trabajo conjunto que estaba haciendo con la COFESE para poder tener estas prácticas. La realidad es de que hoy se queja el presidente de que la COFESE no hace nada cuando él mismo y a través de su bancada en Morena le quitaron los recursos para ponernos en este lugar. Yo te podría decir incluso otras cosas como muy bien lo pone, y en este caso Carlos, y déjame ser extremadamente claro. Esta medida que está poniendo el presidente no afecta en lo más mínimo realmente a los otros competidores. Son 8 familias que a través de 82 empresas a nivel nacional controlan prácticamente un mercado de más de 6,000 millones de dólares, que es el del gas natural. ¿Por qué, por ejemplo, no se está incentivando mejor que la gente se pase al gas natural? El gas natural, por el contrario, ha aumentado apenas un 11%. Obviamente, este problema que estamos viendo de la alza de precios es de la gente, el 90% de los hogares que tiene el gas LP, el que vemos de los cilindros. ¿Esto va a alcanzar para todos? Difícilmente, esa es la realidad. Pemex hoy incluso en muchas de las terminales de importación son privadas, no son de propio Petróleos Mexicanos, incluso las que tenemos hacia el lado del Pacífico, principalmente las que tenemos en Topolobampo y en Manzanillo, son propiedad privada, no necesariamente van a tener acceso Pemex para poder subir sus importaciones de un día para el otro. Y además, como muy bien lo mencionaba Carlos, lo va a tener comprándole o compitiéndole en el precio y en el costo a China, lo cual por desgracia nos va a llevar a que esta alza pues simplemente sean mayores pérdidas. Y aquí, ya poniéndolo en términos extremadamente claros, cada cilindro, cada barril que empieza a vender el gas del bienestar significa una pérdida de bienestar, en ese caso, para las finanzas públicas y por ende para los mexicanos. Bueno, también interesante ese tema. Continuamos contigo, Jesús. Sí, por supuesto, y un tema obviamente que esté ahí precisamente en sintonía con lo que comenta Gonzalo y Carlos. Finalmente, hay un tema es de que no por ello debe dejar de alguna otra forma el gobierno de tratar de apoyar obviamente a las clases sociales más desprotegidas. Creo que definitivamente ese debería ser el enfoque y el nicho para atacarlos directamente, pero hay temas tan básicos como que ahorita que comentábamos en los que puede de una u otra forma el gobierno buscar la manera de poder incentivar ahí, por ejemplo, simplemente con temas, por ejemplo, de la comercialización de la propia entrega de tanto los propios cilindros de gas per se, o sea, los tanques metálicos, vamos a llamarla así, como la propia distribución. Vemos, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de gasolinas, por ejemplo, algunas empresas comerciales fuertes, aquí por no hacer un gol, Cintia, pero que ya están participando, por ejemplo, en el tema de gasolinas, en la distribución a través de lo que sería expendedores de gasolina. En el tema, por ejemplo, de gas, lo que es el tema regulatorio para que puedan participar algunos de estas empresas que pudieran tener la capacidad de hacerlo y que pudiera de alguna otra forma en un efecto piramidal, de eslabonado, pudiera generar algún tipo de incentivos para bajar los precios, no se está explotando debidamente. Entonces creo que por ahí hay áreas de oportunidad importante que pudieran explotarse también para poder incentivar esto, pero sí, coincido en el que el tema no se debe dejar desprotegidas a las clases sociales pues más vulnerables, pero ahí debería ser focalizado para ese sector y no entrarle finalmente a algo tan grande como esto, en el que se pretenda, pues básicamente tener ahí un control sobre cosas que tienen finalmente una relación con precios internacionales. El margen realmente es mínimo, Carlos y Gonzalo lo pueden precisamente corroborar, que el margen de maniobra sería mínimo y prácticamente los costos para un país como México tan vulnerable económicamente en este momento por todas las cuestiones ahí, tanto externas como internas, obviamente creo que sería pues obviamente una mala noticia para ya las maltrechas finanzas públicas de nuestro país. Estamos conscientes de que va para arriba y es inevitable parar esto por el precio del petróleo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque el presidente dice, no hemos podido con esto y con lo otro sí, que para muchos con lo otro tampoco han podido, ¿no? Pero no se puede hacer nada. No se puede regular estos precios. Bueno, perdón, por supuesto, y está el mecanismo y el canal es con la propia COFES, la Comisión Federal de Competencia, es el camino y es el canal. Hay ya en este momento
instrumentos jurídicos precisamente en el que se está valorando la posibilidad de que hubiera esa intervención de parte de la Comisión Federal de Competencia. Hay investigaciones precisamente en torno a la posibilidad de que se estuvieran poniendo de acuerdo en los precios los principales jugadores del mercado, y creo que por ahí sería la vía para poder presionar para que pudiera llegarse a lo mejor a reducir finalmente un poco el margen a lo mejor de utilidad de las empresas, que finalmente ahorita todas esas fluctuaciones que hay ahorita en el mercado internacional se las cargan directamente obviamente al consumidor, y ahí es donde podría haber ahí quizás hay una posibilidad de que una parte de eso lo pudieran de una u otra forma absorber las empresas en su rentabilidad, y ahí creo que es donde pudiera hacerse más, pero ahí es un papel importante que debería jugar la Comisión Federal de Competencia, irse por ese lado, pero el presidente no se va por ese lado, no confía en ellos y se va por la cuestión a través de Pemex y de crear una institución nueva, lo cual obviamente pues estamos hablando de recursos públicos que desafortunadamente son muy pocos los que se tienen. Carlos Monroy, continuamos contigo. ¿Esto cómo caería a las empresas ya existentes en nuestro país? Pues como lo comentamos, no creo que les vaya a hacer mucha sombra o mucha preocupación este esquema. Lo que sí pudiera hacer es, y si acaso pudiera rescatar algo en el tema, es que lo está sacando el presidente, que lo está poniendo sobre la mesa, que entra en la discusión. Ayer la Comisión Federal de Competencia emite un comunicado de manera inmediata en respuesta, también en reacción pues a la acción del presidente, y habla de algunas propuestas o de algunos esquemas que esas sí pudieran generar competencia y probablemente mejor precio para el consumidor final. La conferencia habla de fomentar venta de cilindros en tiendas de autoservicio, vender gas LP a población vulnerable en una especie de almacenes tipo Diconsa, eliminar obstáculos normativos en el ámbito local, e incluso lo que comentaba también Gonzalo, desarrollar programas de incentivos para sustituir gas LP por gas natural. Entonces, creo que si el tema de manera abierta, de manera profesional, digamos, se discute, creo que sí habría opciones para ver posibilidades de disminuir el precio y, pues, de alguna manera regular un poco más, un poco mejor este esquema casi monopólico de los pocos grupos que manejan y controlan en este momento este tema del gas, ¿no? Vamos con usted, Gonzalo. Y si esto pues se da, que pues por el anuncio de la manera que fue, con el nombre de la empresa ya Gas Bienestar, pues esto daría pie para con que se continuaría, ¿no? Exactamente, es la puerta de entrada a muchas otras cosas, pero viéndole desde el punto de vista estrictamente técnico e incluso operativo de Petróleos Mexicanos, desafortunadamente no se ve de que esto vaya a ser una realidad. Esto parece ser una ocurrencia más del presidente. Incluso valdría la pena que retomáramos esta misma conversación en 3 meses y veamos si verdaderamente se concretó algo o solamente fue una ocurrencia más dicha en un momento, valga la expresión, un momento político, porque detrás de esto, por desgracia, no hay un plan estructurado, no hay un plan de compras consolidadas por el lado de Petróleos Mexicanos, no hay espacio en las terminales, y tampoco Pemex mismo tiene las rutas y la distribución para poder hacerlo. Justamente si hoy tenemos esta concentración de mercado en 8 familias, es precisamente porque Petróleos Mexicanos se dio cuenta de lo caro, de lo complicado que es estar haciendo estas entregas casa por casa. Se los dejó a estas empresas que ellas poco a poco fueron creciendo, y a la sombra, eso te estoy hablando de los 70s, 80s, buena parte incluso de los 90s, Pemex justamente les empezaba ahí a cobrar una parte quizá regulada, y lo que hacían ellos es de que te empezaban a vender tu cilindro pues llenado al 70, al 80%, y es como la forma en que se pesaba y se hicieron esas grandes y muy grandes fortunas. Hoy podemos ponerlo de que, a ver, si el presidente quisiera corregir ese tipo de cosas, lo puede hacer de muchas otras maneras. Primero, ¿cómo? El margen de ganancia, como bien lo mencionaba Carlos, es un margen abierto. Vamos a ponerle un techo razonable, quizá de un 6%. Suena muy razonable. Aún así van a seguir haciendo y teniendo ganancias. Por el otro lado, te puedo adelantar de que esto no garantiza los precios bajos porque ellos mismos manejan su logística, así que seguramente inflarían el costo por ese lado. También podemos, por ejemplo, poner estos planes para que, por ejemplo, uno de los grandes costos del gas natural o de sus usos es precisamente para calentar los calentadores, los boilers, y tener agua caliente para bañarse. Si tuviéramos mejor esta cantidad de dinero que vamos a meter en el gas del bienestar, en darles calentadores solares, por ejemplo, a la gente, algo muy útil, por ejemplo, en la región del noreste,
pues obviamente del norte en general, lo voy a poner desde Baja California hasta Tamaulipas, todo el norte, pues vamos a tener a gente que va a utilizar menos gas LP, menos emisiones contaminantes, y la gente incluso su consumo va a ir bajando, que lo utilice únicamente para la parte de cocinar. Eso puede funcionar mejor y tiene una mejor repercusión de largo plazo. Pero en una administración que es abiertamente en contra de las nuevas tecnologías, pues por desgracia esto suena extremadamente neoliberal para ellos. Bueno, vamos a continuar, pero le doy lectura por acá a lo que nos dicen nuestros radioescuchas. Ángel Gordía nos dice, el problema es que sigue habiendo y aumentando el huachicol y hay que sumarle las mafias que operan en las grandes ciudades. Eso debería de atacar el presidente, no a los empresarios. Impulsar más el uso de equipos eléctricos en el hogar y con sus paneles solares para mitigar el consumo de energía. Hay casas que no necesitan en lo absoluto el gas ni natural ni LP. Bueno, es lo que nos comentan por acá. Continuamos contigo, Jesús Villegas. Sí, gracias, Cintia. Sí, finalmente que tus radioescuchas están comentando precisamente algo como en relación a lo que comentó Gonzalo con el tema de incentivar el uso de prácticamente de electrodomésticos y eléctricos, por ejemplo, pero al final esto nos lleva de que lo que haya una ausencia también de fondo es de una política energética de fondo en el país que busque precisamente abatir obviamente las necesidades de la población, pero que tenga una sustentabilidad y viabilidad económica en el largo plazo. Y creo que ahí es donde tenemos mucho por hacer. En otros países que tuvieran la posibilidad que tenemos nosotros en este Sun Belt, en este cinturón de captación de energía solar, donde la radiación solar es prácticamente comparable con el desierto del Sahara, si tuvieran otros países esto, seguramente estuvieran ya prácticamente sacándole el máximo jugo no nomás para cubrir la demanda interna que habría tanto en los estados captadores como inyectárselo a la red nacional para poder llegar a otros estados, sino también obviamente incluso pensar en posibilidades a través de combinarla con energía eólica y de algunas otras fuentes de energías renovables para incluso poderla exportar a otras latitudes. Entonces, en ese sentido, la ausencia de esa política energética precisamente que estamos viendo ahorita hace que obviamente que dependamos finalmente de importaciones. Y ahí es donde al momento de estar dependiendo de importaciones, que obviamente y hay un tema de fluctuación de precios internacionales en todos los mercados, obviamente, pues ahí es donde nos hace más vulnerables como país. Y por ese lado sería lo importante de que México le apostara finalmente a las energías renovables como una política de Estado y que buscara incentivar obviamente la participación del mercado, porque finalmente eso nos llevaría a una autosuficiencia real y eso realmente al final nos llevaría a menores precios que pudieran finalmente pues a apoyar el bolsillo de los mexicanos y obviamente el poder utilizar libremente, por ejemplo aquí Cintia en Sonora, como tenemos las condiciones climáticas, lo que bien comentaba Gonzalo, boilers solares en el tiempo de invierno, utilizar por ejemplo estufas eléctricas durante el resto del año, otro tipo de cuestiones que pudieran realmente al final bajar el gasto familiar en ese tipo de servicios, ¿no? Creo que por ahí debería ser el camino de fondo, pero desafortunadamente a nivel nacional no se ve así y vemos obviamente pues que pareciera estarse remando en sentido contrario, desafortunadamente. Ante este anuncio, Carlos Monroy, ¿cómo seremos vistos pues en fuera de México, en otros países, ante el anuncio que daba a conocer el día de ayer el presidente? Adelante, Carlos. Perdón, Cintia, precisamente en estos días que se dio la celebración, la conmemoración del primer aniversario del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Así es. Y se dio una reunión de la secretaria de Economía con la representante comercial de Estados Unidos y de Canadá, y la representante comercial de Estados Unidos expresó una preocupación por el manejo en la política energética del país, precisamente, y expresamente así lo comenta cuando le hablan de su visita a México. Entonces, sí es un tema que Estados Unidos obviamente ha puesto sobre la mesa que le llama la atención, que no le agrada del todo, claro. Sobre todo, y precisamente este esquema, sobre todo cuando el gobierno empieza a tomar con empresas estatales, o se empieza a apoderar con empresas estatales de estos mercados, cuando el camino pues debería ser completamente diferente a abrir los mercados, a abrir la competencia, para en ese esquema tratar de regular los precios, ¿no? Muy bien, pues vamos con las conclusiones ya para finalizar esta mesa de análisis. Iniciamos con usted, Gonzalo. ¿Qué concluye de todo esto?
Pues mira, Cintia, yo te diría de que esto parece ser más una ocurrencia del presidente, tiene un claro tinte político y que por desgracia no se ven las capacidades técnicas, operativas, ni tampoco de financiamiento para poderlo hacer una realidad. Y en ese sentido, como yo lo dije, prudencia, veamos en 3 meses qué es lo que se ha avanzado, porque capaz que simplemente termina siendo una ocurrencia que nos distrajo a todos de las cosas que hacemos. Muy bien, pues excelente. Bueno, vamos contigo, Jesús Villegas, conclusiones de este importante tema. Claro, finalmente un tema que obviamente le atañe a toda la población, a prácticamente a todos, y a las familias obviamente más desprotegidas le pega en su bolsillo. Por lo tanto, importante que el presidente haya puesto este tema en la agenda. Coincido con Gonzalo que más tiene más un tinte político y más obviamente centralizado en lo que sería la parte de la Ciudad de México y la zona metropolitana, donde obviamente evidentemente no tuvieron los resultados electorales esperados y obviamente se busca acercarse a ese mercado, a ese segmento poblacional que fue adverso electoralmente hablando. Finalmente, importante que esté el tema en la agenda, creo que de alguna u otra forma, sí, obviamente el tener este tipo de declaraciones mete el tema en la agenda que es importante y ahí obviamente el cómo de una u otra forma se puede empezar a dar a lo mejor una posibilidad de reconciliación de objetivos comunes, que yo la llamaría así con la Comisión Federal de Competencia, porque finalmente reman hacia el mismo lado. Creo que es importante que hubiera una sintonía ahí. Creo que el Congreso es importante, jugadores importantes legislativos como podría ser el propio Ricardo Monreal y algunos de ellos legisladores que tienen cierto conocimiento ahí del mercado, pudieran de alguna u otra forma incentivar precisamente que hubiera esta uniformidad de criterios con la Comisión Federal de Competencia para precisamente por ese lado utilizar esos dientes, utilizar el tema legal por ese lado para poder incentivar precisamente el que hubiera una mayor competencia y que realmente los jugadores importantes del mercado tengan de alguna otra forma la posibilidad de hacer ciertos ajustes en el precio, porque de la otra forma realmente México simplemente no tiene la capacidad en este momento financiera para entrarle a algo como esto y en el largo plazo creo que obviamente sería muy dañino para el país el que se gastaran recursos públicos tan necesarios en otras cosas en un tema como este en el que dependemos finalmente de precios internacionales, así que sería prácticamente usar dinero bueno en algo malo, así que creo que por ahí es importante darle seguimiento durante los siguientes meses, que creo que finalmente, como comenta Gonzalo, creo que se acomodarán, hay otros elementos precisamente, cambiarán los temas de la agenda y probablemente es un tema que se queda ahí simplemente como una anécdota de atacar el mercado. Muy bien, antes de continuar con la conclusión de Carlos Monroy, por acá nos dicen, en la Ciudad de México hay distribuidoras de gas con marca, logotipo y demás insignias de una empresa y son totalmente piratas. También nos dicen a través de Twitter, Arturo Díaz nos dice otra ocurrencia populista como Echeverría y que representará otro problema serio como el INSABI. Por acá también nos dicen, falta que López nos salga con la ocurrencia que la nueva empresa Gas Bienestar será operada por el ejército. Bueno, tus conclusiones, Carlos Monroy, por favor. Pues como decíamos ahorita, yo creo que si se fuera a rescatar algo del tema es que se ponga sobre la mesa el tema. Creo que es importante para el presidente también en el impacto que tiene este precio con la inflación, que también por el lado de la inflación sí es algo que se está buscando controlar y mantener, que el resultado del último mes de junio también salió mucho más alto que de lo que se esperaba, de lo que es la meta para el país. Entonces creo que puede ser de beneficio, como lo comenta Jesús y como Gonzalo pues tiene mucho tiempo con este tema y con análisis y propuestas con temas de este tipo, para ser escuchadas, para utilizar los instrumentos que ya se tienen para sí hacer algo con la regulación del precio del producto. Ojalá que pudiéramos tener un beneficio en ese sentido. Muy bien, pues les agradecemos mucho a Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos, Jesús Villegas, especialista en finanzas y negocios, y Carlos Monroy, asesor en comercio exterior, por estar con nosotros y hablar de este tema. Claro que sí, Cintia, muchas gracias. Gracias. Un gusto acompañarlos, Cintia. Saludos a todos.